Nuestras historias tienen el poder de marcar la diferencia en la vida de los demás. Y aquí, en Lo que me pasó, vamos a tener conversaciones para impactar y ayudar a otros en sus procesos. Y esta historia comienza así. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Lo que me pasó. Mi nombre es Bianca Strípoli y hoy les tengo una invitada súper especial, una invitada que conocí a través de las redes sociales, que ha impactado mi vida, la vida de mi familia, de mi mamá personalmente, que de verdad que le ha hecho mucho bien. Y bueno, la vida de muchas mujeres y de muchas personas, porque tiene un contenido muy orgánico, muy real y muy llevado a lo que hemos hablado mucho en este podcast, que es acerca de la salud mental también. Ella es Eglin Cuba, ella es psicóloga graduada en Venezuela, nació en Maracaibo y también tiene una certificación de life coaching aquí en Estados Unidos. Entonces, bueno, Eglin, gracias por estar aquí, por acompañarme el día de hoy. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo estoy más emocionada que tú de estar aquí y por Tan bella. supuesto que tu mamá para mí también es, ay Dios mío, para mí ella es como un ángel. Ha venido a enseñarme tantas cosas. Yo creo que ella a veces no lo sabe o no se lo cree, pero a través del proceso que ella ha estado viviendo como persona, me ha enseñado a mí muchísimo, muchísimo. La admiro y la quiero mucho. Qué Y a bella, ti qué también porque eres su hija. bella. Tan bella, tan bella. No, gracias. Y tocaste un tema aquí súper importante que es el propósito de este podcast, que a través de nuestras historias podamos ayudar, podamos apoyar y podamos también enseñar a otros que están pasando por un proceso o que han vivido. Este podcast ha tenido diferentes episodios. Hemos hablado de ansiedad, de ataques de pánico, de abuso. Hemos hablado también de relaciones tóxicas amorosas, de identidad, o sea, de falta de identidad, o sea, de muchas cosas. Y yo quise invitarte a ti, bueno, primero porque obviamente tienes conocimiento en todas estas áreas, ¿no? Como en la parte de estudio, sabes mucho acerca de esto. También eres cristiana y has tenido ese estudio y ese conocimiento de la palabra de Dios, que a través de eso fue que te conocimos, ¿no? A través de los grupos de Janetsi, que también es una gran mujer que nos ha venido a enseñar. Y, pero el día de hoy quise también invitarte porque tú tienes una historia muy interesante, que no conozco mucho, que conozco así un poco y sé que voy a conocer ahora yo y todos los que nos están escuchando y nos están viendo en este podcast, que es acerca del divorcio, ¿no? Y cómo pasaste ese proceso, qué te hizo sentir ese proceso, cómo saliste de ese proceso y particularmente cuando conocemos a Dios y cuando estamos rodeados de tantas personas cristianas, cómo nos pueden llegar a hacer sentir, ¿no? Esas mismas personas, cómo nos pueden etiquetar y cómo nosotros como personas nos podemos sentir, ¿no? Entonces, bueno, quise invitarte por eso porque es un tema que pasa mucho y que sé que muchas personas se sienten fracasadas después de un divorcio, se sienten sin rumbo, se sienten etiquetadas y bueno, quiero que cuentes tu historia y que también nos des como ese apoyo, ¿no? Para todas las personas que están escuchando y están viendo este podcast. Está lloviendo, así que escuchan la lluvia. Bueno, aquí tenemos el audio de fondo. Bueno, yo no la escucho, Ah, así que bueno. es posible que ella tampoco. Pero está bien. Gracias, gracias Bianca, sobre todo porque cuando estábamos conversando de qué podíamos hablar, el divorcio fue un tema que te hizo clic. Y te doy las gracias porque los cristianos no hablamos del divorcio. O sí hablamos del divorcio, pero cuando hablamos del divorcio es para condenar, porque ciertamente el divorcio es un pecado. Ujú. Pero antes de llegar a eso, quiero contarte mi experiencia. Yo soy divorciada, pero yo decidí divorciarme. Solemos tener la percepción de que siempre la mujer es como la dejada o que siempre el divorcio es por infidelidad, adulterio o algo así. No, en mi caso fue un día comencé a sentir que era infeliz, que era infeliz, que era infeliz, que estaba insatisfecha, que daba mi vida por los demás, incluyendo mi esposo, y era infeliz, y era infeliz, y era infeliz. Y la agarré con el matrimonio, pues. Yo creí que esa era la solución y yo decidí que me quería divorciar. En ese momento ya eras cristiana, o sea, ya conocías a Dios. Sí, ya era cristiana, mi esposo era cristiano, nos conocimos en la iglesia, servimos a Dios por mucho tiempo en la iglesia. Yo no consideraba que a nivel espiritual estaba mal en ese momento. Ok. Yo sabía que era pecado, yo sabía que no estaba agradando a Dios, pero me quería divorciar. Mm. Así de sencillo, me quería divorciar y punto. O sea, tú no te sentías feliz
pero era por eso. ¿Se sentías que el matrimonio no te hacía feliz? En aquel momento yo la tomé con el matrimonio. Ok. Yo después entendí qué fue lo que pasó. Ujú. Eh, Decidí divorciarme, bueno, separarme. El divorcio se dio mucho después por, tú sabes, el tema legal que tenemos los venezolanos aquí en los Estados Unidos, pero decidí separarme eh, sabiendo lo que se me venía. Yo Mm. sabía lo que se me venía. Entré inmediatamente. No, de hecho, antes de separarme, como 2 semanas antes, yo dije, yo no puedo con esto que estoy viviendo. Wow. Comencé terapia psicológica y me separé. Ahí comenzó mi calvario, pero doy gracias a Dios por ese calvario, porque allí Dios me procesó a nivel emocional y a nivel espiritual. Durante el divorcio, que sola, sin amigos, sin pastores, sin hermanos de la iglesia, O sea, nada. te sentiste abandonada, no te apoyaron en ningún Me momento. sentí abandonada, me sentí totalmente abandonada y no lo juzgo, ¿no? Porque yo decidí divorciarme y el divorcio es pecado y todo el mundo bueno, no todo el mundo, de hecho mi ex esposo se armó una historia que yo le estaba haciendo infiel, porque la gente necesita justificar por Ah, qué sucede el divorcio y lo más fácil es eso, la infidelidad, el adulterio. el Yo no abuso. me defendí, yo simplemente me alejé, me metí en la cueva y allí el Señor me procesó, fue trabajando con la culpa, fue trabajando con la vergüenza, fue trabajando con mis propias heridas emocionales que no habían sido sanadas. Okay. Cuando yo me convierto al cristianismo, que fue alrededor de los 18 años, yo tenía 18 años, te dicen, aquí todo pasó, o sea, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Yes. Y eso es muy bonito en teoría. Exacto. Y eso nos lleva a agarrar un poquito la basura que traemos del pecado del mundo y meterlo debajo de la alfombra, porque es que ya todo fue hecho nuevo y no es Exacto. cierto. Lo Ujú. que es hecho nuevo es lo espiritual, Así pero en es. lo terrenal, esas Todavía. cosas viejas hay que atenderlas, Ujú. esas cosas viejas hay que mirarlas, esas cosas viejas hay que entregárselas al Señor. Así es. Y yo no lo había hecho. Y en ese proceso de divorcio me toca hacerlo. Bueno, no me toca, yo decidí hacerlo, decidí, yo sé que estoy en pecado, yo sé que esto está mal, Señor, pero yo quiero estar aquí contigo. Mucha gente cree que cuando las personas pecan de manera consciente se alejan de Dios. Yo puedo decir por testimonio propio, nunca me aparté del Señor. O bueno, Él nunca se apartó de mí. Él estuvo en todo momento mostrándome mi pecado, mi quebranto. Ujú. Y hubo un libro muy, muy importante para mí en ese proceso que se llama El Dios Pródigo. Es de Timothy Keller, que justo acaba de morir la Sí, sí. semana pasada o hace un poquito más, pero ese libro me confrontó con mi realidad en el momento y con mi realidad del pasado. Wow. Se los recomiendo, no les quiero Lo voy a spoilear poner en la descripción, lo voy a poner en la descripción. no les quiero spoilear el libro, pero básicamente habla de la parábola del hijo pródigo. Yo no sé por qué en la Biblia se llama el hijo pródigo, pero Timothy Keller explica por qué el libro se llama el Dios pródigo. Porque la palabra pródigo significa el que todo lo dio y realmente los hijos no dieron nada. Quien lo dio fue el padre. Wow. Pero bueno, este libro me confronta conmigo misma y me muestra que yo antes del divorcio era una hija mayor. Era una hija mayor que estaba con el padre por las cosas del padre. Obedecía a Dios por lo que Dios podía dar, por temor. Wow. Yo era una cristiana del librito. Yo iba a la iglesia, yo daba mis diezmos, yo servía al Señor. O sea, yo era una cristiana del libro, check, 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 check. ¿Desde siempre fuiste o no? Tú te No, convertiste a los yo me 18. convertí a los 18 y me divorcié. Ay, caramba. No me acuerdo a qué edad. Me divorcié, me separé en el 2018. Fue reciente. Sí, ya 5 años. Ya va, ya te voy a decir. No, no te preocupes. Aquí. Sí, yo tengo 31 años, tenía cuando me divorcié. Ah, yo tengo Eh, más o o menos. sea, tenía alrededor de 10,
ya 18, 20, 13 años en el Evangelio. O sea, Y 13 desde años. ahí fuiste así súper. Sí, o sea, cuando yo me convertí, yo me entregué. O sea, Ujú, yo soy todo o nada. Yo me entregué al servicio, a aprender de la palabra de Dios, me entregué a cumplir ujú. cómo se vive una vida cristiana. Pero era de librito, de Mm. libro, o sea, check, 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 check. Pero mi corazón estaba en el lugar equivocado. En Ujú. mi corazón lo que había era temor de que Dios me castigara, o temor de que Dios no me amara, o temor de que perdiera algo. Claro, no era el temor como de ese respeto, ¿no? Sino que era un temor de miedo, como de Era un que, temor de miedo, de que me castigues, de que me quites lo que tengo, de que no me ames. Y wow, eso era lo que me llevaba a vivir la vida que vivía. Era una hija mayor, o sea, amaba las cosas de mi padre, no a mi padre. wow. Les estoy spoileando el libro. Pero en ese momento en el que estaba, que era una pecadora, que mandé a todo por la borda, Ujú. era la hija menor, de que dame mi fortuna que me voy a vivir lo que yo quiero. O sea, yo sé que tu palabra dice que el divorcio es pecado, pero me quiero divorciar. Wow. Entonces, allí comienza yo lo llamo mi reestructuración espiritual y Dios comienza a trabajar con mis heridas emocionales, mis heridas paternas, maternas, o sea, lo que tenía que ver con mi infancia y fue procesada. Pero tú te Fue- alejaste de la, digamos, de la congregación, de todo eso, o sea, tú te encerraste. No, tú seguías. No, justo el divorcio se presenta en un momento donde la iglesia donde estaba Ujú. eh, estaba pasando por una cosa que yo sentía que no era de Dios y junto con mi ex esposo estábamos orando, no nos sentíamos bien y decidimos dejar de ir. Cuando yo decido separarme, no estábamos yendo de la iglesia y estuve sin iglesia como un mes y medio Okay. hasta que el Señor me dirigió a la siguiente iglesia donde me congregué y nunca me aparté del Señor. O sea, siempre estuve orando. Yo misma me daba mis puñales, ya va. Yo se lo decía a la gente que me venía con el sermón. Ajá. Yo solita me basto para juzgarme. O sea, yo Wow. sé lo que estoy haciendo mal. Yo me daba mis puñales con el Señor. Él me procesaba, yo seguía, estuve en terapia por 2 años y medio. Eh, Siendo psicóloga, sí, los psicólogos también vamos a terapia porque los psicólogos Claro. somos humanos. Siendo cristianos, sí, los cristianos necesitamos ir a terapia porque hay cosas que necesitamos ayuda para ver y la ayuda debe ser profesional porque hay mucho charlatán. Así es. No, En la y vida. voy a hacer una pausa aquí, que cuando yo estuve pasando por el proceso del ataque de pánico, de toda esta ansiedad, cuando, o sea, muchos cristianos a mi alrededor me decían como que no, todo el Señor, o sea, Él te va a sanar, y me hacían sentir tan culpable como que será que no tengo una relación fuerte con el Señor porque no está bien que yo haga esto. Me decían, no, tu mejor psicólogo es Jesús. Y amén, obviamente Él nos trabaja y Él nos sana, es nuestro consolador, nuestro ayudador, o sea, nuestro todo, pero o sea, como existen los médicos y así yo le explicaba a todas las personas, como a ti te duele si te partes un hueso y tú vas al médico para que te ayude, para que te lo sane, Dios utiliza personas y obviamente todo lo que es la ciencia y todo lo que es la medicina y todo lo que es la psicología, Él la ha provisto para ayudarnos a nosotros. Entonces, es una pausa aquí que hago porque en el mundo cristiano, por ejemplo, es así, o sea, como que tú estás yendo a un psicólogo, tú estás buscando ayuda, o sea, entonces muchos de los que somos cristianos y vamos a buscar ayuda, no, yo, por ejemplo, me he sentido muy etiquetada y muy juzgada. Entonces, lo que estás hablando justamente ahora, que por eso hice esa Sí, pausa. sí, definitivamente los cristianos tendemos, y está bien espiritualizar todo, porque vivimos en un mundo espiritual. Ujú. Pero ¿qué sucede? Las emociones, eh, los pensamientos, que es lo que mayormente toma el control de nuestra salud mental, emociones y pensamientos, de eso se trata, tienen un componente biológico. O Wow, sea, tus emociones, tus pensamientos te pueden dar taquicardia, te wow. puede hacer que te falte la respiración, te Mm, puede hacer sentir debilidad en el cuerpo, puede enfermar tu corazón físico, puede wow. enfermar tu cerebro. O sea, no estamos hablando de que las emociones son espirituales, Ujú. no. Las emociones tienen un componente físico. Por supuesto que nuestro primer médico de cualquier disciplina
de cualquier disciplina es Jesucristo. En la cruz fueron clavados todos nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras luchas, nuestras batallas, Él las ganó allá. Pero en lo material, Él ha puesto personas, ha puesto la ciencia. Dice la palabra de Dios, mucha gente hoy se pelea con la ciencia, porque, bueno, la ciencia también se la busca, pero dice la palabra de Dios que la ciencia le pertenece a Dios, porque la ciencia lo que implica es conocimiento de determinada disciplina, pero la ciencia le pertenece a Dios. Ahora, y esto lo digo con mucho respeto a los psicólogos que no son cristianos, pero yo les recomiendo a un cristiano ir a un psicólogo cristiano, o por lo menos un psicólogo que tenga conocimiento de la palabra de Dios, que tenga temor de Dios y que en sus prácticas aplique los valores que Dios promueve. Porque hay tanta cosa loca hoy en día y como psicólogo, y me pongo un poco desde la parte profesional, nos hemos metido en cada rollo. O sea, hoy en día los psicólogos promovemos cosas que no van conforme a los valores que Dios ha establecido para la humanidad como tal. Entonces, obviamente, si eres un cristiano, te vas a encontrar en esa dicotomía. Mi psicólogo no era cristiano. La que te ayudó en ese momento. Sí, era un hombre, no era cristiano. Pero para la gloria de Dios, yo tenía suficiente fundamento. Yo tenía un fundamento sólido en la palabra y el conocimiento de Dios, y yo podía conducirme a través de una terapia, psicológica secular. Exacto. Entonces, yo no se lo recomiendo a nadie, porque yo sé que muchas veces el enemigo, Satanás, puede usar cosas del mundo para apartarnos de Dios. Pero sí, los cristianos también necesitamos alguien que nos ayude y alguien que tenga conocimiento. Alguien Exacto. que tenga conocimiento, porque muchas veces, y es un dolor profundo que yo llevo en mi corazón por la iglesia de Cristo, muchas veces acudimos a un hermano, a un pastor, a un líder, y lo que nos dice es que tienes que orar más. Examina tu corazón, en qué estás fallando, cuál es tu pecado. No me Y pasó. esto, ¿Sabes lo que a mí me dijeron cuando yo estaba súper mal? Me dijeron, ¿qué puerta abriste? Yo me quedé así, como que, no, pues si supiera, me la cierro, ¿me entiendes? Porque, o sea, nadie quiere vivir lo que en este momento no se lo deseo a nadie. Y sí, me sentí bien juzgada, porque era como que tan mal, tanto mal hice en mi pasado como para, obviamente yo sabía las cosas erradas que había hecho, ya me había arrepentido, pero era como que, ¿por qué todo esto ahora me está trayendo esto? ¿Sabes? Entonces es lo que tú dices, es fuerte, es muy, muy doloroso. y es que ese tipo que no es con mala intención, porque Claro, ya ¿no? no quiero decir que los pastores o líderes que te piden que ores más, que tengas un tiempo con Dios, que te metas más con el Señor, no quiero decir que ellos no estén haciéndolo con buena intención. El Claro. detalle es que cuando tú le dices a una persona deprimida o ansiosa, busca más de Dios, activas la culpa. Ujú. Activas la culpa, porque encuentres la puerta que abriste o no, el hecho de que alguien te diga que hay una puerta que abriste te hace, Dios mío, yo abrí la puerta, Ujú. y genera la culpa. Y lamentablemente la culpa ha sido la herramienta más poderosa de Satanás, Ujú. porque Qué la vergüenza. culpa te mantiene queriendo pagar tú por lo que ya Cristo pagó. Y eso de alguna forma es no reconocer que el sacrificio de Cristo fue completo. La culpa es, ya va, déjame pagar a mí por lo que yo hice mal. Déjame pagar a mí por la puerta que abrí. Déjame pagar a mí por el divorcio. Déjame pagar a mí. Cuando, La culpa es un arma de Satanás. Dios no obra a través de la culpa. Dios no actúa ni procesa a la gente a través de la culpa. Dios es amor. Y eso fue lo que yo conocí en el proceso de mi divorcio. wow. Conocer al Dios de amor. Antes le tenía miedo. Ujú. Antes le tenía miedo, hoy yo no le tengo miedo al Señor. A ver, le tengo respeto, tengo ese temor que me hace, wow, Señor, o sea, no, ya va, yo quiero hacer las cosas bien por ti, yo te quiero honrar, yo te quiero dar la gloria a ti. Pero
me enseñó su amor, un amor que sabes que no importa lo que yo haga, no importa cuántas veces me divorcie, ni cuántos pecados cometa, me ama y me ama ya no porque yo soy bonita y él quiso amarme por lo que yo soy, me ama por quién es él. Así es. Y eso digamos, el aprendizaje más grande que obtuve de mi divorcio. Y Pero yo ¿cómo lo fue ese digo, y proceso? ¿Cómo fue eso? O sea, ese proceso, ¿cuánto duró? ¿Cuánto te tomó? Mucho tiempo. yo creo que todavía lo estoy procesando. A Todavía. mí, no el proceso, o sea, no el divorcio como tal, pero todavía sigo aprendiendo mucho de eso. O sea, todavía sigo aprendiendo mucho de esa experiencia. Eh, lo Pero primero ¿cuánto que, tiempo te sentiste culpable, avergonzado? O sea, ¿cómo fue ese proceso? alrededor de 2 años, el tiempo que estuve en terapia. Por eso estuve 2 años y medio, porque un día el psicólogo me dijo, no, mija, ya, chao contigo, no, estás bien, medio de alta, lo que decimos medio de alta. Estuve aproximadamente 2 años y medio en ese proceso. Sentía mucha culpa, vergüenza. Ya va, la vergüenza De la vergüenza. la sentí hasta el año pasado. La vergüenza me perduró un poquito más, porque es que cuando tú dices en un ambiente cristiano, soy divorciada, Ujú. especialmente porque yo tengo que ser sincera, soy divorciada por mi propio pecado, no soy divorciada por nada más, no fue que me engañaron, no fue que nada, mi propio pecado. Y No, eso y me hace. más, exacto, y más que tal vez, no sé si te preguntan, pero te divorciaste siendo cristiana, por ejemplo. Entonces que tú digas sí. Entonces como que la gente empieza a juzgar más. Entonces, me imagino que por eso. Y Satanás estaba usando la vergüenza para mantenerme en el límite. Ujú. Recuerdo, y sé que fue hasta el año pasado, porque recuerdo que el año pasado él comenzó a señalarme, a hacerme sentir vergüenza. Y el Señor me rescató y me dijo, no, 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 ya va, no te confundas. Yo voy a usar esto para mi gloria. Tú Ujú. sí, porque el Señor, lo que Satanás me decía o me hacía sentir es, tú no tienes autoridad. Tú no tienes autoridad porque eres una pecadora. Cuando empezabas, por ejemplo, a hablar en las redes o. Exacto. Cuando empezaba a hablar en las redes o cuando personas que estaban casadas me llegaban a consultar algo acerca de un problema matrimonial y el Satanás me decía, tú no tienes autoridad, ¿con qué autoridad vas a hablar? Si tú has pecado, si tú has fallado, si tú te has divorciado. Y el Señor me rescata eso y me dice, no, 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 ya va, tú no tienes autoridad, pero yo sí. Wow. Yo sí tengo autoridad y te la he dado. Te la he dado a través del perdón de ese pecado. Te la he dado a través de tu experiencia. Porque no es porque pecaste que no le puedes hablar a la gente. Es porque pecaste que ahora le puedes hablar a la gente. Y es que eso a mí me encanta, una vez que yo empecé a aprender de la Biblia, a aprender de la palabra, de darme cuenta que o sea, todos los personajes y todas las historias son de personas que pecaron, son de personas que conocían de Dios. Por ejemplo, el rey David, o sea, que tanto se habla de los salmos, ¿no? En la religión, en todas. Eh, El hombre conforme al corazón de Dios. exactamente. Asesino, adúltero. Ujú. No, de todo, o sea, es como que, y darme cuenta de esos personajes, es como que ellos fallaron, ellos pecaron, Pablo, o sea, perseguidor de la iglesia, y aún así Dios los vio, Dios o sea, nos perdona y nos usa. O sea, sí, pecaste, sí, te equivocaste, pero yo voy a usar eso para mi gloria, que es lo que tú nos estás compartiendo. Entonces, eso me encanta porque es un Dios que restaura y que no es un Dios que exactamente te culpa ni que te condena, sino que te restaura para usarte. Obviamente si te dejas usar, que es lo que. Exactamente. O sea, allí es donde está tu paz. Dios Ujú. nos creó a todos, a todos, a todos. No existe un ser humano que Dios no lo haya creado con un propósito. Ujú. ¿Qué Amén. determina si el propósito se cumple o no? Ese ser humano. Dios no obliga a nadie a cumplir su propósito porque Él nos dio el libre albedrío. O sea, Es- Él te crea con un propósito, con un plan, dice la palabra de Dios, de bienestar y no de calamidad. Porque planes de bienestar tengo para ti y no de calamidad. Él te Amén. crea con un plan de bienestar, un plan para darte futuro, para darte esperanza. Pero es tu decisión si lo tomas o no. Así es. Es nuestra decisión si nos dejamos usar por Dios o no. Y eso que tú dices de estudiar los hombres de la Biblia, eso el Señor me lo dijo a mí también. Yo lo hice o sea, a propósito, si tú
si tú haces una lista de los grandes hombres de la Biblia, o no los grandes hombres, porque no necesitan ser grandes, sino los hombres que Dios usó en la Biblia, todos tienen un pecado. O Todo. sea, todos tienen algo por lo cual le puedes señalar, todos los hace imperfectos. Perfecto, absolutamente, absolutamente. Mira, Miguelín, vamos a dejarlo hasta aquí para todas las personas que nos están viendo en YouTube, que nos están escuchando y también viendo en Spotify, porque ahora vamos a ir a Patreon, que es la plataforma donde tenemos eh, una comunidad, donde tenemos contenido extra, tenemos cositas más por allá. Igual les voy a dejar toda la información aquí abajo, porque quiero seguir esta conversación que me parece súper interesante. Y por el Patreon, quisiera que nos contaras, después de todo ese proceso, ¿no? Porque ahora te volviste a casar. Entonces quiero que nos cuentes eso, cómo pasó, cómo te sentiste y también un poco que nos des herramientas de cómo fue tu rutina, o sea, o es tu rutina de estudio, de cómo es tu rutina con Dios bueno, para que también nos enseñes a todos los que vamos a estar por allí. Así que bueno, antes de ir para allá, bueno, gracias, gracias. No sé si quieres dar algunas palabras para las personas que nos están viendo hasta aquí por YouTube, alguna enseñanza, algo, antes de irnos para Patreon. Bueno, lo único que me gustaría decirles es que no se dejen engañar por Satanás. El pecado, ciertamente, Dios aborrece el pecado, pero ama el pecado. No hay ningún pecado que se haya cometido en la tierra todavía, no, ni va a haber, que Dios no lo pueda perdonar y que Dios no esté dispuesto a usar a esa persona. No te dejes engañar por Satanás. Dios quiere usarte independientemente de lo que has hecho, de cómo has fallado. Dios es un Dios de amor, no es un Dios de castigo, es un Dios de amor. Amén, amén. Bueno, nos vemos entonces en el Patreon. Gracias por estar aquí.